me da muchísimo gusto tener aquí a Alejandra Spitalier en este espacio. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Muy feliz de tenerte aquí. Te ha tocado vivir distintos momentos en la Corte y la verdad queremos sacar jugo a esta conversación. Hay que comenzar con algo que decía Gerardo Fernández Noroña, con lo que me citó una duda importante. Dice que la Corte pues ahora tiene que enfrentar una reforma que no hizo. Sin embargo, a ti te tocó operar justamente una reforma cabezada por el ministro Arturo Saldívar, pues que fue apenas hace 3 años. ¿Cómo lees esta declaración de que la Corte no se reformó y por eso estamos ahora en esta reforma más profunda? Yo creo que tiene absoluta razón esa lectura y me explico. Esta reforma del Poder Judicial Federal se venía anunciando desde el 2018 con el presidente López Obrador. Cuando el ministro Saldívar llega a la presidencia de la Corte, se estableció un diálogo en donde reconocimos por primera vez que efectivamente había nepotismo, había corrupción y había muchísimas áreas de oportunidad para mejorarse y tener un mejor Poder Judicial Federal. Entonces, se hizo una autocrítica muy importante y desde ahí se planteó reformar con una propuesta desde casa el Poder Judicial Federal. Se logra el consenso de todos los actores políticos en ese momento y se traduce en una reforma que fue muy positiva, con muchos cambios contundentes y que se empezó a aplicar en 2021. Cuando tuvimos nosotros ese marco legal diferenciado, hicimos muchísimos cambios al interior de la institución. Reformamos, por supuesto, todo lo que es la Escuela Federal de Formación Judicial, cambiamos toda la formación de las personas juzgadoras, que ahorita es el eje central de la reforma en comento, y logramos muchísimos avances. ¿Para qué? Para que la impartición de justicia se diera con una perspectiva distinta. Cambiamos la configuración de los exámenes de oposición, combatimos el nepotismo, la corrupción, propusimos la paridad de género dentro de la judicatura, sí etcétera. Hubo una reforma. Sí hubo una seria, reforma, radical. se implementó y se hubieron muchísimos cambios en beneficio y en mejoría. Tan es así que en ese corchete de tiempo se dejó de hablar de una reforma al Poder Judicial o de la urgencia y la necesidad de cambiar la integración de la Judicatura Federal. Entonces sí hubo una reforma. ¿Por Sí, qué sí. dicen que no hubo? No, por supuesto que hubo una reforma en la misma lógica y en el mismo marco constitucional que en ese momento se tenía vigente. Se cerraron muchísimas áreas que no se habían modificado y se lograron avances. ¿Qué es lo que pasa? En el 2023, cuando el ministro Saldívar termina la presidencia de la Corte, llega una nueva visión de lo que se necesita en el Poder Judicial Federal y prácticamente se deja de implementar esa reforma. Y no nada más te diría yo, la reforma per se, legal, sino incluso el marco constitucional. Por ponerte un ejemplo, se dejaron de hacer concursos paritarios. La paridad de género es un principio que viene desde la Constitución. Y ahora se dejan de hacer los concursos exclusivos para mujeres y se empezaron a hacer concursos mixtos. Yo déjame coincidir contigo, porque además es uno de los temas principales. Sumaría también lo que se hizo con la Defensoría Pública, que fue una gran tarea, Andrea. Pero ahora, si estamos entendiendo bien y leyendo con cuidado, no la iniciativa que Arturo Saldívar presentó durante la campaña, sino la que presentó el presidente en febrero 5, pues prácticamente todos los avances que acabas de citar van para afuera. Es decir, no habría concursos, no habría capacitación necesaria para llegar al puesto. El presidente está insistiendo que incluso basta con tener el título de abogado. Mira que yo lo obtuve por allá en 1991. No me imagino al día siguiente haberme convertido en juez. Me generaría una enorme angustia. En fin, y es un método totalmente distinto. Casi te diría la luna en sus dos caras. ¿Cómo concilias todo lo que acabas de defender con esta iniciativa? Y te pregunto, ¿es posible conciliarlo? Sí, la reforma del 2021 se dejó de aplicar en el 2023. Y por eso en el momento en que se deja de aplicar y hay un retroceso, ahorita hablamos de los exámenes de oposición porque también es un claro ejemplo de cómo se dejó de implementar esa reforma que sí se hizo, pues evidentemente se tienen resultados adversos a lo que se necesitaba como un poder judicial de altura que diera una respuesta a la necesidad de justicia social. Entonces, en ese sentido, pues si se deja de implementar esa reforma, pues por supuesto que vienen las reacciones en donde vuelven a poner en el reflector y en la mesa la reforma profunda al Poder Judicial Federal, ahora bajo un paradigma completamente distinto, con una estructura muy distinta. A mí me gustaría poner sobre la mesa, Ricardo, algo que no he escuchado en ninguna de las mesas, ni de las críticas, ni de las opiniones que se han dado al respecto. Y es que se señala que efectivamente este método de elección por votación popular
prende todas las alarmas, no va a permitir que lleguen buenos perfiles, se va a politizar a la judicatura, se va a poner en vulnerabilidad a los contendientes frente a cotos de poder. Los cómo no están claros, ¿no? Los cómo se están definiendo por los legisladores, pero lo cierto es que todos esos riesgos que se señalan por este nuevo método de elección popular ya se tenían con estos concursos de oposición mal implementados. Antes del 2021, estos concursos de oposición eran con reactivos que se traficaban, se vendían los exámenes, eso se nos olvida. Pero antes del 2021 habían diversos escándalos en donde los mismos integrantes del Poder Judicial pasaban los reactivos para que esas mismas personas beneficiando el compadrazgo y el nepotismo fueran los que resultaran ganadores. Es que hay una parte que me confundo un poco. Es decir, si yo voy por una calle y me desvío, a ver, iba por la calle el 23 y en el 24 me desvié, pues lo único que tengo que regresar es a la calle el 23. Y es darle un pequeño volantazo al coche. Pero aquí no es darle un volantazo, es ir en un sentido totalmente distinto. Es decir, dadas las cosas que se desviaron en 24, te voy a tomar, por cierto, lo que estás diciendo, no me lleva a la conclusión de mejor votemos a jueces y juezas. Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo hacer compatible esto que tú estás planteando y que planteó el ministro Saldívar, que es mejores capacidades, oposición y mérito, con el voto popular? Porque debe haber algún lugar donde esas dos cosas se encuentren y yo todavía no soy capaz de verlo. Se dice que la elección popular se va a elegir por popularidad y no por méritos, y eso me parece que es incorrecto, porque va a haber una intervención de los tres poderes en donde van a analizar quiénes son los mejores candidatos que se postulen con los requisitos que vendrán en la iniciativa que se tendrá que juzgar en su momento. Entonces, los postulantes, por supuesto que van a tener un piso base de idoneidad para esos perfiles. Y yo regreso e insisto con este punto. Es falso que a través de los exámenes de oposición se tengan a los mejores perfiles para obtener estos puestos. ¿A ti te gusta mucho más la medida de ir a las urnas? Es decir, porque además es el presidente, que hoy es de un partido, es el Congreso, que hoy es del mismo partido, los que pondrían pues buena parte de esas candidaturas, Cámara de Senadores, diputados, en fin. Vamos a suponer que estamos en el 2030, pues será aquel presidente y ese Senado, quizá con otra mayoría, quien defina qué jueces son los que pueden ir a elecciones. ¿No le estamos dejando a la mayoría demasiado poder? Me parece que la mayoría, la gente y el pueblo sabe qué tipo de justicia necesita y esos resultados no se han dado con el sistema actual. Entonces, a tu pregunta, ¿qué me gusta más? Te voy a decir que me gusta más. Me gusta que estemos replanteándonos las fórmulas porque el esquema actual no está dando resultados. Y en eso todos tenemos un consenso. Entonces, si esto no está funcionando con esta fórmula, intentar otra fórmula permite aumentar las probabilidades de tener una mejor justicia. Y también que la vida pública se está haciendo más pública. El que sea un voto popular, el que defina quiénes van a ser las personas juzgadoras, nos permite que la ciudadanía se involucre de manera más frontal y exista un mejor rendimiento de cuentas y una mejor transparencia en una función que no se había democratizado. Déjame cierro con la siguiente preocupación. A ver, siendo un observador de la justicia en mi país, no me parece que el Poder Judicial Federal sea la peor parte. Yo donde he observado, la peor parte ha sido en los poderes locales. El 80% de los asuntos judiciales pasan en el ámbito local. Ana, yo no tengo la impresión de que esta reforma en lo inmediato vaya a afectar justamente la peor parte. Si no debimos haber empezado con un ejercicio local y luego pasar al Poder Federal, porque si no puede ser que estemos tirando lo único que más o menos funciona para quedarnos con lo que funciona muy mal. Yo tengo una lectura diferente y es que precisamente los poderes judiciales locales dependen de la estructura del Estado, de la estructura del Ejecutivo, del Legislativo, de cada entidad. Entonces, esta reforma, al establecer las bases para la justicia federal y ordenar que se cristalice y que se permee en las judicaturas locales, está poniendo por primera vez la exigencia de que toda la judicatura a nivel federal, pero también local, que coincido contigo que es la más importante, el 70% de los asuntos que interesa a la ciudadanía de pie, es lo local. Y es lo que funciona peor. Y eso es lo que nunca se había modificado. ¿Por qué? Porque se deja pues a los estados. Entonces, esta reforma constitucional es valiosísima en ese sentido y también poco se habla de ello. Vamos a tener una judicatura que se tiene que reformar en lo local con esta nueva iniciativa constitucional. Cierro con ya una duda. ¿Te animarías a ser juez recién titulada de licenciada en Derecho? ¿Te parece que, un poco como decía el presidente, la ingenuidad que te entrega la edad y el título reciente te da el mérito, ese mérito al que haces referencia, suficiente para presentarte al cargo? Me parece que yo no soy una persona que pueda responder eso y te voy a decir por qué.
La vocación que se requiere ser una persona juzgadora, yo creo que se trae, puede ser recién egresado o en el transcurso de la Pero sí vida. estarías de acuerdo en tener recién egresados de jueces. Pues habría que valorar con qué otros requisitos se postula esa persona y si esa postulación ofrece una justicia con la que la gente está de acuerdo. Pues en fin, nos estamos arrojando a lo desconocido. Me siento un poco en una cápsula espacial que va a visitar un planeta distinto. Me da tranquilidad que quien viene de un cargo tan importante como fue la Secretaría General de la Corte esté con mayor certidumbre de la que yo tengo. Con ese ánimo te despido y te agradezco muchísimo, Ana, que estés aquí en Arras de Muchas Tierra. gracias a ti por el Gracias. espacio.